Bienvenidos a todos, contadores y contadoras, estudiantes, profesores, público en general, a su programa Experiencia Contable. Como siempre, tocando temas relacionados con nuestra contabilidad pública como contabilidad privada. En años anteriores o meses anteriores hemos traído a nuestro programa el tema de factura electrónica, Ley 9635, el CABIS, que temas fueron innovadores, que en ningún programa se había visto aún ese tipo de programas, y se pudo conversar esos días en Experiencia Contable sobre temas que estaban empezando a llegar a nuestra profesión y que íbamos a tener que aplicarlos en las diferentes maneras de trabajar. El día de hoy traemos un tema nuevo, un tema que pocas veces lo hemos escuchado realmente, ya que habla sobre las diferentes vidas útiles y podemos llamar como las nuevas tipologías de las vidas útiles de bienes e inmuebles. Realmente lo que queremos abarcar es una publicación que salió en la Gaceta que hablaba sobre las tipologías de vidas útiles de los bienes inmuebles y cómo nos va a afectar a nosotros a nivel contable y cómo nos va a afectar a nosotros también a nivel de declaraciones, como es el impuesto de las casas de lujo, que impuesto solidario. Para conversar sobre este tema el día de hoy en Experiencia Contable, tenemos como invitados al licenciado Arturo Baltodano y al ingeniero Alberto Gómez. Hoy estará con usted dirigiendo este programa Ivette Barbosa, que soy la directora de este programa, que estará en conjunto con estos dos grandes profesionales para desarrollar este tema. Es un tema realmente nuevo y es un tema que van a haber muchas dudas, tanto de la parte contable como de la parte de cómo medir los valores de las casas, su vida y obviamente sus costos y depreciaciones. Bienvenidos a ambos expositores que estarán con nosotros, empezando con don Arturo Baltodano. Bienvenido a su programa Experiencia Contable. Buenas noches, Ivette. Buenas noches, Buenas noches. a los que nos acompañan en la plataforma de Zoom y también a los que están por Facebook Live. Para mí es un honor volver a estar aquí en Crecer Contable. Ya, esta creo que es la tercera o cuarta vez que estamos por acá. En Experiencia Contable, don Arturo. Experiencia Contable, sí, perdón. Experiencia Contable, estoy con el tema del otro. Ok, bien. Todos estamos para enseñar a nuestros contadores. Sí, claro. Estamos con un tema, como dice usted, Ivette, muy novedoso y que pues ha estado ahí desde el mes de julio. Pues ahora Alberto pues, nos va a hablar con mayor propiedad de esto, sobre el tema de las tipologías o las nuevas tipologías en cuanto al tema de la depreciación y la valoración de los activos relacionados con bienes inmuebles y que está y toca de manera directa lo que es el tema del impuesto a los bienes inmuebles y lo que son el impuesto a las casas de lujo y que tenemos que relacionarlo mucho con el tema de lo que es las vías útiles aplicando lo que es la NIC 16 y la NIC 17 en el sector público para el tema de la depreciación de estos activos. Entonces acá, pues hoy me acompaña mi socio estratégico, nuestra firma HLB BCR Consultores, Alberto Gómez, un gran profesional con un gran bagaje en el tema de lo que es la evaluación. Alberto me ha acompañado a mí en diferentes proyectos de evaluación, de implementación de la NICS, tanto en el sector público como en el sector privado a nivel local e internacional. Ellos pues son los que tienen la mayor propiedad, todo el criterio de acuerdo a las normas internacionales de evaluación y ahora con este nuevo manual de tipologías. Entonces, don Alberto, le cedo la palabra a usted para que nos converse un poco relacionado con qué es un manual de tipologías en evaluación. Don Alberto, tiene el micrófono apagado. Gracias. Buenas noches a todos de la audiencia, mucho gusto. El 20 de julio de este año, el organismo de normalización técnica del Ministerio de Hacienda publicó un manual que consiste en un instrumento de parámetros de valor para efectos de valoraciones para la ley 7509 de bienes inmuebles, como para la 8683, que nos vamos a enfocar un poco más, que es el impuesto solidario para el fortalecimiento de los programas de vivienda, conocido como el impuesto a las casas de lujo. Para ello, entonces,
el ministerio ofrece un estrato de cobro que va desde los 334 millones en una valoración de una casa hasta más de 1.340 millones. Es decir, que esos son los 4 estratos que nosotros tenemos. Entonces, a cada estrato le vamos a llamar tipología. Entonces, nosotros vamos a valorar y establecer diferentes casas que vamos a llamar de lujo. Entonces, las casas van a llamarse desde VC06, que es vivienda de concreto, hasta la VC10, que también establece sus vidas útiles. Entonces, la primera estrato o tipología establece el primer cambio. Establece que ya son no 50 años, sino son 105 años. Es decir, que las viviendas deben de ser depreciadas a 105 años, con un parámetro de costo por metro cuadrado de 480,000. El siguiente estrato o tipología, que es la VC07, continúa con 120 años y un estrato de 610,000 colones por metro cuadrado. Con estos dos ejemplos, la idea es decirles a ustedes cómo valoramos una casa de lujo. Nosotros utilizamos el área y utilizamos el costo por metro cuadrado que este manual establece. Este manual está utilizando un valor fiscal, no utiliza un valor de mercado. Es decir, que se sacrifica la utilidad para poder determinar el costo por metro cuadrado. Si nosotros utilizamos el primer parámetro de 480,000 colones por metro cuadrado y vamos a medir una casa de 300 metros cuadrados, entonces apenas llega a 150 millones, entonces no es una casa de lujo. La casa de lujo tiene que ir 2 parámetros, área y costo, o bien lujo que tiene la vivienda, porque la vivienda puede tener 500 metros cuadrados, pero el costo no llega a los 334 millones. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, si hay un cambio de la vida útil, que ahora don Arturo lo va a explicar cómo hacer el registro de cambiar de 50 años a 105, que es el inicio de la tipología constructiva, podemos llegar hasta el tope, que es de 120 años y un costo por metro cuadrado de 1.600.000 colones por metro cuadrado. De tal manera que una casa de mayor lujo de 200 metros cuadrados a 1.600.000 son 340 millones. Entonces, esta sí califica para los impuestos de lujo. Hasta ahí quisiera oír preguntas y si está claro el término. Don Alberto, quiere decir que vamos a tener un antes y después en enero. Correcto. Sobre lo que son las vidas útiles, que lo que estamos hablando de lo que es la tipología, que son diferentes vidas útiles. Los contadores siempre cuando hablamos de depreciaciones o hablamos de vidas útiles, siempre nos vamos a la ley del impuesto sobre la renta. Y hacemos un análisis de las vidas útiles, empezamos a buscar lo que nos dice la ley para poder determinar esa depreciación. Pero viendo la información de la Gaceta y lo que usted nos viene comentando, podemos decir que va a ser un antes y un después de cómo nosotros analizábamos lo que era el costo del activo y determinamos la vida útil y obviamente el registro de la depreciación. Correcto. Aquí con las casas de lujo no existe ese escudo fiscal para depreciar a 50 años, sino que es la determinación de un impuesto solidario. Esa característica hay que tenerla muy en cuenta. Lo que es el escudo fiscal a 50 años para ese impuesto de renta que tiene una casa de lujo incluida dentro de los bienes y del patrimonio, y otra cosa es muy distinta a que ese bien en específico, que es una vivienda, cumpla con las características de casa de lujo y pague este impuesto solidario. Es otro impuesto, no hay acá escudo fiscal y por eso es importante explicarles que cambia las vidas útiles en ese aspecto.
Con la información que viene, digamos, en la Gaceta o en el manual, un contador podría analizar cuánto va a ser esa vida útil de esa depreciación, o tiene que buscar un experto en la materia para que nos colabore para poder determinar esas vidas útiles o esa depreciación que tenemos que aplicar de aquí en adelante. El Ministerio de Hacienda aprueba los dos métodos: que el contribuyente se asesore mediante un criterio experto, o bien que el contribuyente utilice este manual para poder llegar a su declaración sin el uso de un experto. Por eso es que llamamos tipología para decir qué tipo de bien. Entonces, la característica de este manual te encasilla a cuál de las 4 tipologías es lo que usted está viendo. ¿Por qué? Porque la tipología va a analizar la estructura, va a analizar las paredes, va a analizar la cubierta, los cielos, los entrepisos, los pisos, los baños, todos los acabados, para que usted pueda clasificar desde el primer tipo hasta el 4º tipo. Entonces, es muy sencillo de utilizar. Por eso es que es importante que lo conozcan, porque es materia tributaria para este impuesto. Muchas gracias. Tal vez podemos continuar sobre la explicación de lo que es el manual, la nueva información que tendríamos a la mano para poder tomar las decisiones de registro. Muy bien. Alberto, perdón, sí. Perdón, hay que, tal vez es importante aquí, el tema de que, si bien es cierto, esta tipología pues toca tanto la ley 86-83 de lo que es el fortalecimiento de los programas de vivienda en cuanto al tema del impuesto solidario, pues también la 7509, Alberto, del impuesto a los bienes inmuebles. Entonces, es importante que esta tipología tiene base fiscal en cuanto al tema de la determinación de los bienes inmuebles para efectos municipales. Entonces, que es importante tal vez hacerle ver a todos los contadores, bueno, que esta tipología podría ser aplicable a todos los 82 municipios en el caso de las nuevas valoraciones de los bienes inmuebles cuando corresponda. Correcto. De tal manera de que aquí estamos hablando de 3 tipos de impuestos. El impuesto de la renta, que es lo que es el tratamiento contable que todo el mundo le ha hecho a 50 años, ¿verdad? Ese es el impuesto de la renta, cuando tenés este activo. Pero ahora estamos hablando de 2 impuestos diferentes, que es el de bienes inmuebles, que es la 7509, y la 8683 para impuesto solidario. Ambos tienen estratos, ¿ves? Es decir, y me quiero enfocar al estrato de las casas de lujo, que va desde los 334 millones. Pero esos 334 millones son valorados solamente dentro del área de construcción de la vivienda, sin obras complementarias y sin el valor del terreno. De tal manera de que si cumple con ese requisito utilizando área por costo por metro cuadrado, que ahí lo establece en el manual, entonces puede encontrar la correcta declaración sin utilizar un experto, como me lo preguntaba Iber. Porque en realidad los que están simplificando Hacienda es costo por metro cuadrado por área y ya me da un número. Entonces va desde los 480,000 colones por metro cuadrado hasta 1.600,000 por metro cuadrado. Por eso es que las casas de lujo grandotas tienen un costo por metro cuadrado menor. En cambio, las que son más pequeñas tienen mucho lujo en acabados. Entonces, esa es la explicación para la ley de impuesto solidario. Ahora sí, inicia otra tipología para bienes inmuebles. Pero quisiera primero dejar muy claro la tipología que va desde la 6 hasta la 10, porque la de bienes inmuebles va desde la 1 hasta la 5. ¿Ves? Porque son otro tipo de viviendas. Por eso es que quisiera aclarar todas las dudas que van en cómo calcular una casa de lujo. ¿Ves? Que eso es lo importante para un contador. De tal manera de que les quede muy claro de decir A por B igual C y busco la clasificación.
Alberto, ahora tenemos una incertidumbre con el tema de el decreto del 5 de noviembre relacionado con las inactivas. Muchas de estas casas de lujo pueden ser que estén pues asociadas con una sociedad que era inactiva, que pues que ahora pues por default pues quedaron activas y, y que va a tener que llevar contabilidad, hacer contabilidad tal y como lo establece el artículo 2 de este decreto, bajo las normas internacionales de información financiera y cumpliendo con la resolución 029 del 2018. Alcanzaría este alcance 180 de la Gaceta, publicado en julio del 2020, para efectos de valorar esas casas de lujo, para efectos contables en la declaración de renta que se debe presentar ahora el 15 de marzo del año 2021. Correcto, porque va a la parte de patrimonio. Va a uno, que es el impuesto de casas de lujo, y viene el otro, el impuesto de renta como tal, dentro del patrimonio, esta casa de lujo. Efectivamente, está expuesta a estas casas de lujo, quedemos claros de que paga los 3 impuestos. Una casa de lujo paga el impuesto solidario, adicionalmente paga el impuesto de bienes inmuebles y adicionalmente paga renta, en el caso de que estuviera dentro de una sociedad. Esto es porque existe una gran incertidumbre con el tema de la valoración. Incluso pues el director de Hacienda, don Carlos Vargas, ha salido en algunos programas, algunos otros expositores han emitido o han dado, expresado su criterio, pero a la luz de esto, pues esos contribuyentes que deben honrar el impuesto al 86, 83, bueno, ahora pues deberían de valorar de acuerdo a este nuevo manual de tipología que es emitido por el Ministerio de Hacienda. Entonces, al valorar, pues va a aumentar el valor de lo que es este incremento de esta propiedad y va a afectar los estados financieros de que debemos de presentar. Entonces, es importante que los compañeros contadores que están acá en la plataforma, pues conozcamos y sepamos de que a la luz de este manual, pues vamos a aumentar lo que es el valor y va a aumentar un incremento patrimonial y que la justificación es que estamos usando este alcance, la Gaceta 180, con el propósito de poder sustentar lo que es el asiento o el asentamiento que estamos haciendo de estos activos. Correcto. Perdón, asumiendo la pregunta o sumando a la pregunta a don Arturo, si vamos como contadores a considerar esta metodología para calcular el costo y el valor y la depreciación, me entra la duda en el momento que yo hago el registro. Si yo ya lo tenía registrado contablemente, digamos, por el valor de 1 millón de colones, ¿me cambiaría ese valor de 1 millón de colones si voy a declarar ahora con la D101 aplicando esta metodología? ¿O se puede mantener el valor que yo ya traía registrado contablemente? ¿O lo que va a cambiar es nada más cómo calcular la depreciación o su vida útil? Porque realmente la pregunta que se están haciendo los contadores es ¿cómo voy a registrar yo el valor de esos bienes inmuebles en la D101 si realmente yo no lo tenía como una actividad de operación, sino simplemente tenía registrada la casa, tenía registrado un terreno y ahora me dice la administración tributaria, repórtelo, informe ese terreno o esa casa o esos condominios que usted tenía al nombre de la sociedad? Entonces, la duda, asumiéndolo, la consulta de don Arturo es ¿cuál va a ser ese monto que vamos a incluir en esas declaraciones? Correcto. Por eso es la explicación del día de hoy de este instrumento para poder llegar a ese cálculo confiable y correcto desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda. No es desde el punto de vista de valores de mercado, que es otra cosa, es otra consideración. Por eso es que una casa de lujo, usted la puede ver en un monto, pero con corredores de bienes raíces. Ahí viene una comisión, una utilidad del bien inmueble, pero ese no es el espíritu del impuesto solidario. Básicamente está como un 30 o un 40% menor de ese valor de mercado. Entonces, la administración tributaria lo que está diciéndole es, señores, aquí está el instrumento publicado desde julio, desde el 2020, ahora sí, hagan los reajustes.
Por eso es que hay que promocionar de que cambiaron las vidas útiles y hay que hacer el registro según la NIC 16, ¿correcto, don Arturo? De las vidas útiles remanentes a partir de la declaración. 16. Sí, es importante esto, Ivette y Alberto y todos los compañeros que estaban en plataforma. Vamos a ver, eso es una nueva disposición, este alcance pues, de la Gaceta. En cuanto al tema de las tipologías, entonces, para efectos de las normas, para efectos de la NIC, pues yo tengo que irme a la NIC 8 de lo que es cambios en estimaciones, ¿ya? Es cambio de política contable, cambio de estimación y errores. Bueno, no es un cambio de política, es un cambio de estimación. Bueno, ahora los bienes inmuebles, edificios de concreto no son a 50 años, sino que, de acuerdo a lo que está explicando Alberto, este alcance puede llegar hasta 105 años y que tiene que ser por componentes. Estábamos viendo el edificio de la Asamblea Legislativa, una gran gama de componentes y las vidas útiles pues van pues a variar. Entonces, yo tengo que hacer ajustes de manera retrospectiva, tal y como lo dice la norma. No, tengo que hacer ajustes prospectivos porque es un cambio de una estimación. Como es un cambio de una estimación, entonces voy a tener que hacer un ajuste, ¿verdad? Alargando la vida útil de esos activos y tocando lo que es los resultados correspondientes según lo que establece esta NIC 8. Y importante el tema del uso de la NIC 16 en el tema de las vidas útiles. Bueno, generalmente pues el contribuyente pues se allana a lo que es el anexo 2 del reglamento de la 7092. Bueno, aquí tenemos un nuevo elemento que es el tema de esas tipologías, donde es un tema más concreto, más lógico, con mayor transparencia, o sea, más técnico sobre la verdadera vida útil de un componente o de un elemento de propiedad, planta de equipo, de acuerdo a esos estándares internacionales, Alberto, que usted ahora va a explicar. Entonces, para efectos de ver los resultados de manera tal y como lo establece el marco conceptual, pues este manual de tipología pues sería el más adecuado para poder determinar una nueva política contable en función de lo que son las vías útiles, haciendo la salvedad que para efectos tributarios, pues yo tengo el anexo 2 de la ley 7092, que ahí tenemos activos a 50 años, a 25 años, y son muy pocos los componentes que se ven en ese anexo. Muy bien, este manual establece 30 tipos de edificaciones. Ahora voy a hablar, ya me alejo del impuesto de casas de lujo, que solo abarcan 4 tipologías, que son las más caras con un parámetro por metro cuadrado. Y ahora voy a hablar del impuesto de bienes inmuebles, que va de la mano con la declaración de las sociedades inactivas. En la tipología, nosotros podemos observar que se ha valorado viviendas de madera, cabañas, inclusive ahora se actualizó con viviendas de bambú, inclusive se mantiene edificios de apartamentos, locales comerciales, edificios comerciales y centros comerciales, que son dos cosas distintas: el edificio comercial que se alquila y el centro comercial que es para una actividad comercial. El edificio de oficinas, edificios educativos, hospitales, edificios religiosos, restaurantes, cabinas, hoteles, moteles, cines, teatros, gimnasios, bodegas, naves. Es decir, que el manual permite al contador ver cuál es la estructura que tiene al frente, utilizar la vida útil asignada según Hacienda y el costo por metro cuadrado de valor nuevo e iniciando la depreciación. Entonces, si usamos el mismo instrumento que habíamos dicho de la VC 06, que es el inicio de las casas de lujo, la vida útil cambió de 50 a 105 años y el metro cuadrado 480. Pero vamos a utilizar ahora una de la más sencilla, que puede ser la que tengamos todos nosotros, que es que cambió la VC03, que es una casa como la mayoría, cambió de 50 años a 65. Se le dieron 15 años más y es un costo por metro cuadrado de 320,000 colones del metro. De tal manera de que, como ejemplo, podemos tener una casa de 32 millones de colones, ese es el valor de 32 millones, y tiene una vida útil de 65.
pero 32 millones ante los ojos de el Ministerio de Hacienda. Ante los ojos de un corredor de bienes raíces, esa casa de 32 puede estar hablando de 50 millones. Por eso es que es importante que el contador tenga este instrumento, porque no es un instrumento de valor de mercado. Es un criterio que va a prevalecer 2 años, de tal manera de que se espera que en el 2022 se vuelva a hacer una actualización. ¿Por qué se hace cada 2 años? Porque el cambio de los impuestos de casas de lujo, usted tiene que declarar cada 3. Entonces, Hacienda actualiza esos parámetros para que usted haga una actualización de su declaración de bienes de casas de lujo. Y aquí está el instrumento. Don Alberto, una consulta que nos están haciendo que tal vez es muy sencilla, pero realmente con estos cambios sí genera esa duda. Los contadores estamos acostumbrando a depreciar en línea recta todo lo que son los activos. ¿Viene un cambio con el método de calcular la depreciación? Nos están preguntando aquí en redes sociales. Seguimos, primero, el de línea recta sigue siendo como un escudo fiscal de renta de 50 años. Acá permite el método de Ross-Heideke, que es una curva de depreciación más suave, y ahí viene la fórmula para que la puedan utilizar. Entonces, sí hay un cambio en la metodología de depreciación. Pasamos de línea recta al método de Ross-Heideke, que ahí está explicado cómo se utiliza y de dónde viene. De tal manera de que la ecuación te va a decir si la vida útil del inmueble es de 105 años y llevamos 50, hay una vida útil remanente de 55 que ahí se calcula la depreciación. Excelente. Hay otra consulta más que todo por los avalúos. Dicen, en los avalúos de peritos usan la tipología constructiva. Para este efecto, la revaluación no es escudo fiscal. ¿Cuál sería el tratamiento contable correcto? Creo que ahí va para esa consulta para don Arturo. Muy bien, excelente. Como bien lo explica Alberto, o sea, tenemos el anexo 2 de la ley 70, del reglamento de la ley 7092 del 21 de abril del año 88. Ahí tenemos la base fiscal. Esta es la base fiscal. Estas tipologías, o sea, lo que hacen es un criterio más técnico, más estandarizado, más cumpliendo con organismos internacionales de cuáles son las técnicas para valorar y para determinar las vías útiles de los activos. Entonces, es el que debemos usar para efectos de la NIC 16. Veamos que vamos a llegar a un momento en que esa propiedad va a estar totalmente depreciada para efectos fiscales, pero sigue generando flujos de servicio o sigue generando flujos de ingreso. Entonces, ahí es donde nos allanamos a la NIC 16 y nos allanamos a la NIC 8 en el tema del cambio de estimación y hacemos los ajustes. Entonces, aquí es donde nosotros recomendamos a nuestros clientes, bueno, usamos el manual de tipología mejor para determinar cuáles son las vías útiles de nuestros activos de bienes inmuebles y para efectos fiscales, pues vamos a hacer el tema de la conciliación tributaria que hemos venido dando durante todas estas semanas y muchos despachos están dando eso, que ya estamos prácticamente en el cierre. Vamos a usar el tema de lo que es el impuesto diferido y vamos a determinar lo que es el activo por impuesto diferido, lógicamente, de acuerdo a lo que establece el artículo 86 del reglamento a la Ley General del Impuesto sobre la Renta. Importante, Ivette, en esta parte de la depreciación, que en bienes inmuebles va muy de la mano del mantenimiento. Entonces, un criterio de línea recta solo establece un detrimento cronológico. Del año 1 hasta el año 50, al 2% se deprecia y llega a valor cero. Pero en bienes inmuebles, después de 50 años, no tenemos un valor cero. Resulta que se le dio muy buen mantenimiento. Y en ese sentido, vemos que las casas de lujo son las que tienen mayor mantenimiento. Por eso es que la vida útil no se llega a 50 años, sino que por mantenimiento llega hasta 105 años. Entonces, la metodología está muy bien explicada en cómo utilizarla en este manual. Para que utilicen el estado de conservación y la edad. Por eso es que la depreciación acá
va de la mano del bien inmueble o del activo que estamos tratando. Eso es lo importante. Perfecto. Nos preguntan don Gustavo Monge, que está con nosotros aquí en Zoom. Dice, buenas noches, estimados. Una consulta. En cuanto al impuesto solidario, si hay una propiedad que se compró para invertir y rentar por noche, en este caso, al estar tributando, ¿debe o no pagar el impuesto solidario? El valor es mayor a $200,000. $200,000 tan solo alcanza a 130 millones, no es casa de lujo. Estamos hablando de 334 millones. Es decir, que esa casa debería de andar por los $500,000. Pero solo la edificación para que sea calificada de impuesto de lujo, que es un impuesto adicional al impuesto del bien inmueble. Ella, si no califica para impuesto de lujo, sí califica para impuesto de bienes inmuebles. Entonces se calcula, ahora sí, con esa área y con el valor de $200,000 y encontramos la tipología y vemos que es una casa, como le decía ahora, de 65 años o de 70 años, diferente a la casa de lujo que va a durar más, y ese es el tratamiento contable que debe de realizar. Última pregunta que nos ha llegado en redes sociales, nos dice don Bernard Gómez. ¿Qué cambios trae esta actualización con el manual del 2017? ¿Qué pasa con el anexo del reglamento del impuesto sobre la renta? ¿Con este instrumento más es el criterio del experto o es suficiente una justificación al solicitar el cambio del método? Ya el de la depreciación ya se las dimos. Correcto. Como le indiqué, este es un instrumento que utiliza los dos criterios, el criterio experto y también tiene que ser del criterio de conocimiento de toda la población. Entonces, para la pregunta como tal, el instrumento es válido leerlo y lo aplicar A por B igual C. Entonces, ahí establece el impuesto. Pero como me está haciendo el uso de dos impuestos, impuesto de renta y impuesto de casas de lujo, aquí yo le agrego el tercer impuesto, que es el de bienes inmuebles. Entonces, puede existir un bien inmueble que califique como pague impuesto de casas de lujo, pague impuesto de bienes inmuebles y pague el impuesto de renta como tal si pertenece a un inmobiliario. La diferencia, por así decirlo, es que en el impuesto de bienes inmuebles te cobran la recolección de basura y otros servicios municipales. Ese es el impuesto de bienes inmuebles. El de lujo no, el de lujo nada más va por valor y viene su estrato de calificación y tratamiento. Perfecto. Si gusta, continuamos con los ejemplos que usted nos estaba indicando. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar una casa que cambia de 50 años a 70 años. Muy bien. ¿Cuál es esa casa? Es aquella que es de concreto, tiene una mampostería integral que le llamamos de bloques, pero también puede ser prefabricada, puede tener paneles estructurales de poliestireno. Ese es el estereofón que ustedes ven en algunos tipos de casas que usan una malla, o bien perfiles metálicos. Como ven, la estructura utiliza 4 tipos. En los acabados de paredes puede existir las paredes de concreto, las paredes de poliestireno, puede también existir las paredes de fibrocemento, porque puede ser una ampliación en el segundo piso y lo hace con este material. O bien, baldosas prefabricadas internas, pueden utilizar paneles de yeso, que es el famoso gypsum que usted ve en las viviendas, cemento, fibra de vidrio o similares. En la cubierta puede utilizar cerchas de madera, puede usar cerchas de metal, láminas onduladas sin solamente esmaltadas o bien simplemente con hierro galvanizado.
Los cielos pueden ser ahora, incluimos la tablilla de PVC, que a diferencia del manual de 2017, este actualiza el 2020 actualiza el manual del 2017 que tenía, creo que don Gustavo Monge, que fue el que hizo la referencia al manual de la existencia, que yo les indiqué al inicio que se renueva cada 2 años. Es decir, el organismo de normalización técnica publica entre 2 a 3 años la actualización de este manual. Continúo con los acabados, que es la parte de componentes que le vas a hablar don Arturo más adelante, que serían los pisos de porcelanato, cerámicas, y la estructura es que tiene máximo 2 cuartos de baño, nada más. Si tiene 3, califica para la próxima tipología constructiva. ¿Ves? Tiene calentador, tiene ventanas de marcos de aluminio y esta tipología está para 370 metros cuadrados. Si usted cree que esta es la casa que califica, usted la declara con este precio en metro cuadrado a una vida útil de 70 años. Y con respecto a la edad de construcción, ahí hace el ajuste con la depreciación. Ese es el primer ejemplo por acabados, que es importante la tipificación para que ustedes puedan utilizar el valor por metro cuadrado. Perfecto. Tenemos una pregunta de redes sociales. Vamos a ver si don Arturo o el señor ingeniero nos puede colaborar. Dice, buenas noches. Si una casa ya se ha depreciado ciertos años, por ejemplo 10, al pasarla de 50 a 65, ¿se debe hacer un ajuste de depreciación de años anteriores o solo se registra el faltante para depreciar? Ya no sería 40, sino ya serían 55, porque ya se habían registrado 10 años. Eso nos pregunta don Carlos Macís. ¿Quién colabora? ¿Me escucharon? Sí. Tenía bloqueado el micrófono. El micrófono. ¿Me permite compartir pantalla? Aquí está. Vamos a ver vamos a poner un ejemplo similar al que está diciendo el compañero relacionado con esto. Cuando yo voy a usar o cuando estoy usando vías útiles totalmente diferentes. Entonces vamos a usar este caso. Este caso así rápido, que es el que más explico para poder comprender que funciona igual para un elemento de propiedad, planta de equipo y bien inmueble. Vea que en este caso tenemos un cargador frontal que tiene un valor de 60,000, el cual se estimó una vida útil de 10 años. Pero nos damos cuenta, ¿verdad? Con un 10% de depreciación nos damos cuenta a través del estudio técnico que hace el perito de que este cargador pues me va a trabajar 4 años más. Me doy cuenta en el año 2015, el cargador lo compré en el 2004, o sea que han pasado 11 años. Bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento contable para la depreciación acumulada? Si el cargador tenía 10 años, pero ahora va a durar 15 años, ¿ya? Y ya probablemente lo haya depreciado todo. Entonces, yo voy a aplicar lo que dice la norma, la NIC 8 en el párrafo 7, errores contables. Son omisiones, inexactitudes que utiliza información fiable con el propósito de poder ver la determinación del registro. Entonces, vamos a irnos acá rápidamente para llegar luego al edificio. Entonces, yo tengo aquí que el costo es 60, la vida útil es 10, la tasa de depreciación era el 10%, o sea que tenía una depreciación de 6,000, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Porque el perito me dice que no, que ese cargador ya no son 10 años, sino que tiene 15 años. Entonces yo voy a hacer el inverso. 10% por 60 por 10 años me da un valor de 59,999. O sea que yo tengo un valor de $1 en libros de ese cargador. Entonces como el ingeniero me dijo que no,
que no eran 10 años, sino que en el año 2015 me dice, este cargador va a tener una vida útil más de 4 años adicionales, me va a seguir generando flujos de efectivo. Entonces yo tengo acá que el costo del cargador eran 60, la vida útil estimada eran 15, la tasa de depreciación pasa a ser 6,67, ya no eran 10%, sino que ahora 6,67 y que la depreciación anual va a ser de 4,000. Entonces yo lo que estoy haciendo es reestructurando la depreciación. Eso es lo que me dice la NIC 16. Yo estoy reestructurando que cometí un error. NIC 8, errores contables. Vean. Entonces con relación a eso yo reexpreso, reestructuro y calculo 60 por 6,67 por 11 años son 44. El costo es de 60, la depreciación acumulada debería ser 44, es en un valor en libros de 16 y hago el ajuste. Voy a cargar ese valor en libros 15.999 contra el superávit o contra las utilidades o las pérdidas acumuladas. Eso es lo que llamamos reexpresar. Entonces yo estoy ante una situación de un edificio igual, un edificio. Aquí vamos a pasar rápidamente. Bueno, así es como se deprecian los vehículos. No sé si lo hacen por el método de línea recta todo completo, pero la norma dice que hay que hacerlo por componentes. Entonces aquí tengo el edificio. Vente, yo tengo un edificio que sus vías útiles van a diferir por componente. Entonces yo tengo aquí el sistema de contraincendios, va a ser el 667, la red de saneamiento el 667, la red de fibra óptica el 667, los ascensores el 10% y el resto del edificio el 1.43. Entonces si yo tenía ese edificio a 50 años y ahora lo voy a pasar a 75, a 55, a 65, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reestructurar la depreciación por componentes. La pregunta que siempre le hacen a uno, pero para efectos fiscales, bueno, para efectos fiscales tengo el anexo 2 del reglamento a la ley 7092, que debo cumplir con ese anexo. ¿Ya? Yo tengo que cumplir, pero hemos encontrado en montones de organizaciones, edificios, activos inmuebles, propiedad, planta de equipo que están totalmente depreciados, pero siguen generando flujos de efectivo, siguen generando flujos de servicio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No tengo que reevaluar el activo. Yo tengo que cambiar la estimación. Entonces, ahora tengo este manual de tipología que está explicando Alberto para poder cambiar la estimación con base en un instrumento que ha sido publicado y que ha sido aprobado por la Administración Tributaria y que lo está haciendo de aplicación para efectos de lo que es el cálculo de los bienes inmuebles y para lo que es el efecto del impuesto a las casas de lujo. Y ante la consulta, efectivamente, sí tiene que reexpresar los primeros 10 años y ahora sí, continuar con la depreciación calculada a los 70 o a los 65 años. Por eso es que cambia y hay que reexpresar y las normas lo permiten. Realmente ese manual va a ser ese soporte para el contador, para todas las decisiones que vaya a tomar. Es parte de lo que siempre decimos nosotros, cada vez que usted haga un registro contable, asegúrese que lo tiene soportado. O cada vez que va a hacer una reexpresión o una reevaluación, soporte ese asiento contable. Realmente va a ser, como diríamos nosotros, una herramienta más para consultas, para mi toma de decisiones a nivel contable. Correcto. Este manual, a diferencia del que nos hicieron referencia del 2017, es que las vidas útiles cambiaron sustancialmente. Quiere decir que cuando tenemos una vivienda de 50 años y la subimos su vida útil a 70 años, estamos dándole casi un 20% más de vida útil, de tal manera de que si genera los flujos de efectivo, como lo dice don Arturo, debe de registrarse contablemente. Por eso es importante que utilicen este manual, lo tipifiquen, pero es un instrumento que no requiere del especialista, ¿ves? No requiere del ingeniero. Claro, si hay casos específicos, entramos, pero normalmente la administración tributaria lo ofrece de manera sencilla y directamente con valores. Muy pocos manuales vas a encontrar de valoración de los corredores de bienes raíces, sino que te ponen la foto del bien inmueble y de una vez el precio, pero no te ponen cuál fue el valor por metro cuadrado, cuáles fueron los componentes, cómo fue que la clasificación o la tipología constructiva. Normalmente en cualquier peritaje se utiliza la
referencia de la tipología constructiva, pero como referencia porque el avalúo va con un propósito de valor de mercado. En cambio acá, no. Acá quiero ser todavía más sencillo y explicando como instrumento contable cómo tratar las nuevas vidas útiles de los bienes inmuebles y específicamente el tratamiento que hay que hacerle a las casas de lujo, que si lo hizo inicialmente con 50 años, tiene que reexpresar ahora ese asiento. Que en el impuesto al valor agregado no podemos hacer uso, en algunos casos, de la totalidad de los créditos. Para aquellos contribuyentes que no pueden hacer uso de la totalidad de los créditos, debemos de considerar que el gasto corresponde a ese ajuste. Listo. Por favor, me ayudan con los micrófonos. Gracias. Nos preguntan sobre el tema de los manuales, don Alberto. Adelante, dígame. ¿Dónde dicen los contadores aquí en redes sociales que dónde lo pueden conseguir? Que dónde, si hay que meterse a una página, si ya salió publicado en la Gaceta, como para recordarles a ellos dónde pueden conseguir este manual. Este manual lo publicó, está publicado en la Gaceta. Es decir, el Ministerio de Hacienda todo lo publica y con sus instrumentos a través de la Gaceta. Es el alcance 198 de la Gaceta 187, publicada el jueves 20 de julio de este año, del 2020. Muchísimas gracias. Para que lo apunten los compañeros que ya son varios los que nos están consultando de dónde pueden conseguir el manual, y algo que hay que reforzar es que ya está publicado en la Gaceta, don Alberto. Sí, correcto, ya está publicado y se lo voy a remitir a usted, doña Ivette, para que lo replique a todos los demás, los que quieran hacer la tipología constructiva y poderles explicar cuál es el uso sencillo. Es decir, tributación lo que busca es, tengo una casa de lujo, puedo medirla largo por ancho y ahora sí, ¿cuál costo por metro cuadrado utilizo para poder llegar a clasificar por tipología constructiva el estrato de pago que tiene las casas de lujo, que va desde un impuesto de 0.25%, el siguiente estrato es 0.30%, el otro 0.35%, hasta un máximo de 0.40% para viviendas de más de 1.000 millones de colones, que sí las existen en el lado de Guanacaste, pero solo la vivienda. Eso es importante, ¿verdad? Que lo que hace la tributación, la administración tributaria, es darte herramientas, y es muy importante que el contador sustente de dónde viene y qué más que la publicación del Ministerio de Hacienda a través de su organismo de normalización técnica, que esa es su función. Es decir, utilizar hacia la comunidad, dar instrumentos de parámetros de valor. ¿Ves? Inclusive hay otra tipología que se llama valores unitarios, que es para cálculos de terreno. ¿Ves? Entonces, ya existe la tipología que estoy explicando hoy, que es cómo calcular las casas de lujo, que son edificaciones, pero también existe el manual de valores unitarios para el terreno por donde está ubicada la vivienda. Entonces, el contador va a tener los dos instrumentos. El área de terreno que está en el plano catastral o el estudio registral, lo multiplica por ese mapa de valores y va a utilizar la parte de construcción utilizando este manual por tipología constructiva. Por eso es que nos vamos a solamente edificaciones como tal. Don Luis Daniel Aguilar nos comenta que el manual está en la página de Hacienda como tipología constructiva, pero deben tener cuidado de que sea el de julio 2020. Correcto, porque la administración tributaria mantiene en su historial toda esta parte de los manuales que datan desde 1980, que era la gran pregunta, ¿cómo pago? Pero no ahora, a raíz de la ley 86-83, que son las casas de lujo, sino la de siempre, que es la 7509 para el cálculo de bienes inmuebles. Exacto.
Don Arturo, nos consultan sobre cuando los activos ya están con valor a cero, que si como nosotros como contadores tenemos la obligación, digámoslo así, de recomendar, de ampliar esa vida útil a esos bienes que ya están en valor cero en libros, pero todavía se están utilizando, como puede ser un edificio, ¿verdad? Que todavía lo estamos utilizando como oficina, pero que ya su vida útil venció. Sí, claro que sí, es el casito que expliqué anteriormente. Más bien iba a intervenir ahora que estaba Alberto, porque generalmente los bancos pues solicitan los estados financieros para soportes de crédito y uno de los rubros que impacta más en los resultados es la depreciación, porque estamos usando los criterios de la administración tributaria en el anexo 2. Entonces, en este caso, este tipo de tipologías, pues te da nuevos criterios de estimación de vidas útiles que podemos allanarlos a ellos, cambiar la política contable con el propósito de que alargar esa vida útil y poder pues presentar un gasto o un resultado inferior en la depreciación que estamos presentándole a bancos sobre un tema que es más técnico que el anexo 2. Entonces, en este caso, con la pregunta que nos hace el compañero, claro, si yo tengo activos actualmente en mi empresa, en la empresa donde se trabaja o las contabilidades que ustedes están llevando como contadores independientes y son activos que están generando flujos de ingreso o flujos de servicio en el sector público, pues es que fallamos en la estimación, fallamos en la vía útil del activo, porque muchas veces nos fuimos a lo que es el anexo de la administración tributaria. Es un anexo que tiene 32 años, Alberto, más o menos, tiene ese anexo, de esos porcentajes, sí, no ha sido actualizado. Llegamos y aplicamos todo el anexo y pensamos de que ya hasta ahí llegó. No, si el activo sigue generando por norma, yo tengo que aplicarle a NIC 8 errores contables, eso es un error contable. Un error porque la estimación falló, tengo que hacer el ajuste, yo tengo que ver, buscar al perito, en este caso, pues al ingeniero correspondiente, o que si es un activo, pues que no es de propiedad planta de equipo, pues no voy a buscar a un ingeniero como Alberto. O sea, si estamos hablando de otro tipo de activo, pues vamos a buscar al ingeniero correspondiente. Recordemos que están las normas internacionales de evaluación, que son las que usan los ingenieros, pero ahí están los ingenieros informáticos, los ingenieros mecánicos, los ingenieros civiles, los ingenieros industriales. ¿Ve? Entonces, ellos son los que le ponen valor y vida útil a esos activos. Entonces, con base en eso, yo busco al perito evaluador para que él asigne la nueva vía útil a ese activo y hacer el ajuste como corresponde. La pregunta que le hacen a uno en los cursos es, mira, pero tengo que modificar la declaración de renta, tengo que hacer una rectificativa. No, porque ya usted pagó impuestos, ya usted utilizó el 100% de esa depreciación. Bien, usted lo que va es ajustar la parte contable. Recordemos que la contabilidad debe ser llevada de acuerdo a las normas internacionales. No hay más, solamente de acuerdo a las normas internacionales. Su contabilidad es con base a NIF, que usted va a tener que hacer una conciliación al cierre del periodo económico, una conciliación tributaria de acuerdo a la sección 29 del DIN para pymes o de acuerdo a la NIC 12. Entonces, es ahí donde hace la conciliación. Ahí no tiene que modificar la renta, porque ya usted aplicó el 100% de esa depreciación. Lo que tiene que hacer es un ajuste en su estado financiero según NIPS y lógicamente va a ir a las utilidades retenidas. Perfecto, muchísimas gracias. Don Alberto, esto es para usted. Nos pregunta don Roberto Brenes. Cuando hago la declaración jurada del valor de la propiedad para la municipalidad, ¿uso estas mismas tipologías? Correcto. En el caso anterior, donde el bien inmueble a nivel de renta llegó a los 50 años, la municipalidad no se lo cree, porque la casa sigue siendo habitada. Entonces le hace un avalúo y lo hace con respecto a esta tipología y le asigna el valor de oficio. Pero si usted declara, usted puede usar estas tipologías que inclusive el recepcionista de bienes inmuebles le va a decir a usted para ver cuál es la tipología que utilizó, cuáles son los años, y lo actualiza y hace su declaración. Pero ellos tienen ortofotos que ya saben dónde está bien ubicado el inmueble. Entonces, aplican el criterio primero, el de valores unitarios para el terreno, porque le van a cobrar
dependiendo de dónde está ubicado el bien. Si está en una zona comercial o más cercana a la comercial, va a utilizar un valor comercial para el terreno. Pero para la edificación, utiliza este manual que estoy explicando el día de hoy. Perfecto, ya nos quedan pocos minutos para el programa y me gustaría como que hiciéramos conclusiones en el sentido que hemos estado hablando de impuesto solidario, de la declaración de bienes inmuebles, de la declaración de sociedades inactivas, en qué nos va a afectar realmente este nuevo manual y los cambios en las vidas útiles, como un resumen de cómo nosotros asesorar a nuestros clientes, porque ahorita nos están llamando por la declaración de sociedades inactivas. ¿Qué hago si una propiedad o una casa la adquirí hace 20 años y nunca la había declarado? ¿Qué va a pasar ahora que tengo que declarar en las sociedades inactivas? Viene y se nos agrega el impuesto solidario con una activación para este año. Entonces me gustaría que entre ambos hiciéramos como conclusiones sobre las obligaciones que de los contribuyentes, de nosotros como contadores y como ustedes también como ingenieros. ¿En qué nos va a afectar estos cambios? Bueno, al menos acá lo que tienen es un instrumento para el cálculo de una manera correcta y fiable. Es importante de que la vida útil ya cambió y no hay que utilizar la generalizada de 50 años con una depreciación al 2% anual. Ya no. Ya ahora aquí cambió. Y va a beneficiar porque al extender la vida útil, el impuesto va a ser mucho menor a nivel de la ley 8683 del impuesto solidario, a diferencia de la pregunta anterior, que era con la ley 7509, que es de bienes inmuebles, e incluye todas las tipologías de las viviendas, que hay 10. Acá de lujo solo hay 4, que son las que realmente van a llegar a una vivienda de 1.000 millones de colones, que estamos hablando de casas de $2 millones en ese sentido. Entonces, lo importante es saber de que eso es un instrumento que le va a servir al contador para poder calcular correctamente la nueva vida útil y el costo por metro cuadrado a la hora de utilizar este instrumento para el cálculo de la declaración. Perfecto. Don Arturo, conclusiones en qué nos va a afectar a nosotros los contadores en los registros contables y en especial en esta declaración nueva de sociedades inactivas. Ok, muy bien. Tal y como lo dice Alberto, eso es un instrumento más, una alternativa que se le ofrece a la administración y a los contadores con el propósito de cambiar las políticas contables de acuerdo a lo que establece el ANIC 8 en cuanto a lo que los activos de propiedad, planta y equipo relacionados con bienes inmuebles, con el propósito de usar una alternativa más concreta, de alta calidad, de estándares internacionales y poder demostrar y cumplir con el marco conceptual de las normas donde dice la imagen fiel, la transparencia, la potabilidad, la materialidad y para efectos fiscales pues ya sabemos que tenemos lo que es el marco jurídico tributario en su anexo. Entonces aquí tenemos un instrumento con el propósito de poder también, en el caso de las inactivas, pues valorar esos activos, ¿verdad? Esas casas, esas propiedades de inversión, de acuerdo a una tipología que es, como digo yo, de altos quilates, que cumple con estándares internacionales. Y el problema que hemos tenido con los contadores que constantemente llaman o los clientes, mira, ¿cómo le pongo el valor a la casa? ¿Qué es lo que hago? Bueno, aquí tengo esta herramienta, aquí tengo este instrumento. Ya tengo este instrumento, se lo nada más lo baja y ves lo va a compartir y con base en ese instrumento se le va a poner el valor a esa bien inmueble y va a salir del problema de las inactivas, ¿verdad? Que es una gran incertidumbre que existe. Bueno, es el incremento patrimonial que anda buscando la administración tributaria. Bueno, aquí lo vamos a justificar de acuerdo a lo que es un manual que está técnicamente elaborado y que es aprobado por las diferentes organizaciones de evaluación a nivel internacional. Muchísimas gracias. Hemos llegado a la finalización del programa. Ya leímos las preguntas que estaban en Zoom y también le hemos dado seguimiento. Creo que la gran duda a nivel general es, ¿debo hacer reevaluación? ¿No debo hacer reevaluación? ¿Debo hacer reexpresión? ¿No debo hacer reexpresión con esta nueva metodología? Y don Arturo y don Alberto, yo siento que el que debe saber si se debe hacer o no es el asesor contable. Si realmente ya la vida útil ya se consumió y tengo que
otra vez hacer una reexpresión sobre esa vida útil, si tengo que hacer una valoración más bien de revaluación de los activos, o si realmente nunca ese contribuyente había presentado una declaración incluyendo el activo y presentárselo a la administración tributaria. Yo creo que por eso siempre hemos dicho que los contadores ya dejaron de ser esos tenedores de libros y somos esos asesores. Y se tienen que analizar de manera separada cada uno de nuestros clientes. No podemos generalizar con el procedimiento que vayamos a aplicar, especialmente cuando vienen estos cambios de metodologías, nuevas declaraciones. No podemos generalizar a nuestros clientes porque todos son diferentes, ¿verdad, don Arturo? Sí, es importante, y qué bueno que usted cierra con este comentario, que es importante hacer ver de que debemos ser predicadores de las normas, de los principios de que nos allanan en nuestra carrera. Entonces, si yo tengo activos que están generando flujos de efectivo y los tengo con valor cero, totalmente depreciados, entonces la norma lo que me llama es a reexpresar la depreciación. Eso es lo que tenemos que hacer, reexpresar. Entonces, yo invito a todos acá, los que nos están escuchando, pues en esta noche a través de esta plataforma y a través del Facebook Live, de que reexpresemos. Si tenemos activos que están con valor cero, bueno, ahora tenemos un manual de tipología y tenemos la NIC 8 para poder establecer el criterio y poder reexpresar no solamente los activos de propiedad, planta y equipos relacionados a bienes inmuebles, sino todo tipo de activos. Exactamente. Muchísimas gracias, don Alberto. Sus últimas palabras para despedirnos. Muy bien, que realmente no se requiere un perito para hacer una declaración. Eso es lo importante. La administración tributaria lo que quiere es darle a la población un instrumento sencillo a los impuestos que están administrando. Hoy hemos hablado del impuesto de renta, que está a 50 años del mismo bien, el impuesto de bienes inmuebles, que sí lo afecta con la nueva tipología constructiva y las nuevas actividades útiles, y el impuesto solidario, y ahora el impuesto o las declaraciones de las sociedades inactivas. Inclusive, cuando se venda el bien, hay otro impuesto que hay que pagar en la parte de bienes inmuebles, pero eso sería otro tema interesante de calcular en ese sentido. Pero por lo menos ya tiene el contador un instrumento técnico desde el punto de vista de ingeniería para las famosas cuánto debo de tasar los bienes inmuebles con criterio de impuestos. Recuerde que este es un manual para tipología de pago de impuestos, no es el de valor de mercado. El valor de mercado ya es otra técnica y otras utilizaciones, y estamos al servicio de cualquier consulta. Muchísimas gracias, y espero que no sea la primera ni la última vez que lo tenemos con nosotros en el programa Experiencia Contable. Gracias a nuestros patrocinadores TPC Group y DICSAIC, programa de contabilidad, que nos patrocinan este programa Experiencia Contable. Don Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy con su experiencia como ingeniero, que es otro lado completamente a la parte profesional contable, pero realmente siempre es un pilar que va unido a lo que son la parte de contabilidad. Muchísimas gracias por aceptar la invitación con un tema nuevo, como siempre, experiencia contable, trayendo a la mesa de todos los contadores. Don Arturo, muchísimas gracias a usted también, ya colaborador de varios años de nuestro programa, por estar el día de hoy con nosotros. Experiencia contable. Sí. Experiencia contable, ya me resintió, pero no importa. Ok, bien. Buenas noches y gracias, Ivette, por la invitación. Y no, siempre ha sido un honor pues estar con usted en esta plataforma, y créame que sí, o sea, cuando tenga gusto, pues ahí estaremos con diferentes temas, ¿verdad? Usted es una de las personas más emprendedoras que hemos conocido en la comunidad contable, y siempre pues nos llena todos los lunes, todas las semanas con temas novedosos como estos. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido en redes sociales, a esta nueva idea también de tenerlos dentro de la plataforma Zoom. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Los que quieran el manual, por favor escríbanme al WhatsApp. Para mí es más fácil pasarles el manual al WhatsApp, que sería 88335557. Entonces es más fácil para mí pasarle los archivitos por ahí que por medio del correo.
Y también recordarles que está en la página de Hacienda los diferentes manuales que el Ministerio ha venido emitiendo para que nosotros lo tengamos de herramientas. Creo que es momento de hacernos nuestra biblioteca virtual y tener todos esos documentos que realmente, tanto los cambios de la NIF, que son un montón, y los de la parte tributaria también. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana, solamente que no va a ser lunes, va a ser el día jueves, que va a ser el último programa, si Dios quiere, de este año 2020. Nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo programa de Experiencia Contable. Ivette Barbosa les desea una linda semana y una exitosa semana en nuestra profesión, que estamos con los IVAs, ¿verdad? Y ya esperando este fin de año. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.